Hoy inicia algo que se le conoce como Semana Santa, Semana Mayor. Tiene diversos nombres, ¿no? Y es un recordatorio a lo que hizo Jesucristo por nosotros. Eh, una cosa curiosa que a mí me llegó a pasar cuando era pequeño es que no entendía por qué hacían todo este alboroto. Y las representaciones, y mientras más preguntaba, más me llenaba de dudas. No tenía ni la más mínima idea de lo que estaba ocurriendo. Nadie me decía exactamente qué. Luego veía que llevaban una cruz, que estaba ahí Jesús sufriendo. Y una de las representaciones más padres que he visto de la crucifixión de Jesucristo la viví en un pueblito en el estado de Puebla que se llama Palmarito. Curiosamente yo antes vivía a unos pasos bueno, no unos pasos, a unos minutos de donde se hace la representación más grande de todo el mundo en Iztapalapa. Pero la que más me impactó fue una que hicieron ahí en este pueblito que les digo, en Puebla, llamado Palmarito. Y me quedaba muy grabado cómo iban haciendo la representación y alguien por un altavoz iba narrando lo que estaba ocurriendo. Y repartían folletitos y esos folletitos tenían toda la literatura en que estaba soportado esto. Yo no sabía que estaban hablando de la Biblia. Y obviamente a los niños no nos daban, pero yo me las ingenié para tener uno de esos folletitos. Y lo empecé a leer, no le entendí casi nada también. Pero hay una cosa que me llamó mucho la atención y era de que después de todo lo que hicieron, después de poner todo tanto esfuerzo en esta representación, al final venía una hojita y decía simplemente, y al tercer día resucitó. Y yo dije, wow, esto está interesante. Pero mi cabeza de niño empezó a llenarse de más preguntas y una de ellas era, si resucitó, y eso se supone que debería ser lo importante, ¿por qué hacen tanta faramalla en lo que sufrió Jesús? Y al final de la resurrección nada más lo ponen en una hojita, en un pedacito, y ni siquiera lo mencionan en esta representación. Y bueno, se me quedó ahí y siempre lo tuve ahí en mi cabeza hasta que conocí al Señor años después. Y entendí que realmente la Semana Santa tiene un significado más profundo, tiene algo que necesitaríamos estudiar. Y les confieso, hoy la prédica puede ser muy larga o puede ser muy corta. ¿Por qué les digo esto? Si nosotros nos basamos en estos versículos que les voy a estar compartiendo y los analizáramos profundamente, tengo ya un estudio preparado que podría durar más o menos un año, año y medio, en lo que le podría dar, y estamos hablando de 5 versículos de la Biblia. Si alguien quiere aventarse ese curso, con gusto se los doy, porque aplica aplicaciones históricas, aplicaciones teológicas, aplicaciones culturales, varias situaciones muy, muy interesantes que podrían darse. Y para entender todo lo que implican en esos minutos, versículos, tendríamos que estudiar y estudiar y estudiar y estudiar. Y sinceramente me vi muy tentado a meterme hasta la cocina, como se dice, con estos versículos. Y hoy nada más con 3 versículos les voy a compartir. A lo mejor vamos a algunos otros, dependiendo si nos da tiempo o no. Pero es muy profundo. Por ahí algunos estudiosos de la Biblia dicen que en el trayecto que Jesús salió de donde lo tenían preso hasta la cruz, se cumplieron 365 profecías que estaban marcados en la Biblia. Las he analizado, algunas tienen sentido, otras como que están muy forzadas, pero me llamó la atención que fueran 365, porque es exactamente el día de los días que tiene un año. Pero no vamos a meternos en numerología y esas cosas, pero está llena, no, mi punto es, está llena la Biblia y estas situaciones de tantas cosas que una predicación de 1 hora realmente sería muy, muy poco.
Y hoy vamos a ver solamente 3 versículos, pero eso no quiere decir que todo lo que voy a hablar hoy esté basado solamente en 3 versículos. Les voy a contar rápidamente cómo yo hago más o menos mis predicaciones. Primero, obviamente siento de parte de Dios si hay algo que se quiera tratar. Yo ya traigo algunos temas que quiero ver y en una manera coloquial les digo, Dios me da el visto bueno. A veces es por medio de una palabra que recibo, a veces el pastor me dice ciertas cosas que deberíamos tratar, como la otra vez que les comenté, dice, regáñanos. Y así como que, bueno, pues yo obedezco nada más. Y a veces es necesario un apapacho, etc. Después de eso me voy a estudiar el tema. Empiezo a ver desde el diccionario en español hasta el diccionario en griego y hebreo para ver algunas cositas. Después de eso me voy a leer comentarios bíblicos. De por lo mínimo 3 como máximo, y eso porque tengo aproximadamente unos 50 comentarios bíblicos a que le echarle mano, como máximo 10. Entonces hago eso, veo lo que opinan. Si existen videos de eso, me aviento esas predicaciones aproximadamente de 1 a 5. Y después de eso vengo y aquí les ofrezco lo que les voy a dar. Entonces trato de documentarme lo más posible. Hay veces que no es necesario, que Dios trae la revelación y esas son las que creo que son las más concisas. Pero dentro de todo esto tengo que recurrir a un libro principal. Y ya saben cuál es, que es la Biblia. Si todo lo que vi, todo lo que estudié, todo lo que leí no va conforme a la Biblia, todo eso se desecha. O que el Señor a la mera hora me diga, muy chido tu estudio, pero ¿sabes qué? Yo quiero decirle esto a mi pueblo. Y así es como funciona esto. ¿Por qué les digo todo esto? ¿Para presumirles que soy muy estudioso? No, porque es lo que yo necesito para convencerme de lo que les digo. Es real. Y hay muchas personas que tienen una fe un poquito más allá y tienen un discernimiento más grande a lo mejor que yo. Que simplemente basta con discernir si es la voz de Dios la que está hablando o no. Y esa es realmente la esencia de todo. Por más que estudies, por más que leas, por más que visites, por más que indagues, la palabra de Dios viene por la revelación de Dios mismo y conforme a la palabra. Así que no te sientas mal si no lo haces, o tampoco te sientas mal si lo haces y al final no entiendes nada. Siempre va a venir con un discernimiento y una revelación de parte de Dios. Si no, simplemente son palabras bonitas, estudios interesantes, pero se queda hasta ahí, nada más. Y hoy la plática del día de hoy se llama Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ya más o menos se van dando cuenta de por dónde va a ir. Y no es la continuación de la predicación anterior de te han mentido, de que la estamos pasando mal y que en ningún momento Dios nos promete que no va a haber problemas, sino que Él iba a estar con nosotros en medio de los problemas. No es una continuación de eso. Podría ser una confirmación de algo, pero ahorita ustedes mismos van a sacar sus conclusiones. Pero esa es la parte en la que me voy a centrar. En esas palabras que dijo Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y vamos a ver estos detallitos más a fondo, pero quiero mostrarles las citas bíblicas en las que me voy a basar el día de hoy. Y están en pantalla. Sí, todo ese borlote que ven ahí va a reforzar lo que les voy a hablar hoy. Y se los voy a poner a pantalla completa para que no haya duda. Sácale una captura de pantalla, tómale una foto, ve lo que quieres. Están ahí. ¿Por qué puse unos en azul? Simple y sencillamente, porque esos son los que voy a tomar hoy. Pero no tienen, todos los demás refuerzan lo que les voy a comentar. Así que saquen la captura, después regresan, lo ven, para que vean. ¿Por qué les digo esto? Les he comentado en otras ocasiones. Para mí, cuando tú vienes a una conferencia, a una predicación, no es para leer la Biblia, es para aprender. ¿Quieres leer la Biblia? Háganlo en la casa. Ahí es donde debemos de hacerla y después con oración Dios nos va a dar el discernimiento. Así que sería muy fácil leerles todo esto y pues, la predicación duraría 1 hora y media.
Así que esto es tarea para casa, si quieren profundizar más, que digan esto no lo creo, bueno, ahí está en la Biblia, no te digo que no, ni te digo que sí, ya ahí tiene la evidencia nada más. También me estoy basando en algunos comentarios bíblicos de John MacArthur, El Diario Vivir, William Baker y la Biblia Vía Expositor de Jim Wilkerson. En fin, evidencia hay muchísima, pero aquí lo más importante es lo que Dios te vaya a decir el día de hoy. Y bueno, y si no es suficiente con lo que las citas que te di, te voy a recomendar un libro buenísimo. Un libro que creo que es el que te va a dar toda esta revelación y te va a dar absolutamente las bases necesarias para que puedas entender todo esto que te estoy hablando. Y este libro es un bestseller a nivel mundial. Lo puedes conseguir casi en cualquier librería. No importa realmente el género de la librería. Estoy casi seguro que lo vas a encontrar a un precio módico. De hecho, algunos hasta la regalan. Y este libro es este que está en pantalla. Se llama La Biblia. Así que seguramente hasta lo tienes. Espero que lo tengas. Y si no, háblame y vemos cómo te puedo hacer llegar un ejemplar. Pero así es. Todo lo que voy a decir está en base a ese librito. A pesar de todos los comentarios que se oyeron bien chidos, eso de Be Expositor. Sobre todo que me encanta citar, el William Bailey. Así como que wow. No, este es el libro. Bueno, este es el picudo, es el que te recomiendo, es el que no hay fallo. ¿Qué versión? La que quieras. ¿De qué religión? También de la que quieras. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios solo habla de un tema. La Biblia es cristocéntrica, habla de Cristo. ¿Y qué creen? Hoy toda la plática de hoy se va a basar en Jesucristo. Entonces, creo que es un buen libro de referencia. Te lo recomiendo mucho. A mí me ha ayudado bastante. Pero bueno, chiste bueno, chiste malo. Bueno, así era. No hay cosa que no me vaya a basar. Vamos a ver esos 3 versículos que te he estado mencionando desde ese rato. Y vámonos a Mateo 27, versículo 45. Dice lo siguiente. Al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Me encanta esta versión porque no dice la hora quinta como manejan el tiempo manejaban el tiempo los judíos, ¿no? Sino aquí directo, a las 3 de la tarde. Esa era la hora en la que estaba haciendo. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y si este es el versículo que vamos a tener en toda esta, te lo pongo ahorita ya en colorcitos para resaltar esta situación. ¿Qué significa? Y es lo padre de aquí que nos dé significado. Un editor tomó la libertad de ponerle exactamente qué significado. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Siguiente versículo. Algunos que pasaban por ahí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Y en esos 3 versículos vamos a basarnos el día de hoy. Y esto parecería algo sencillo, pero vamos a ver por qué. ¿Por qué dijo estas palabras Jesús? ¿Realmente estaba pensando que Dios lo había abandonado? ¿Realmente Jesús tuvo un momento de debilidad muy fuerte? ¿Realmente había algo ahí en Jesús mal? ¿O si estaba llamando al profeta Elías? ¿O qué estaba pasando? ¿Por qué se dio esta situación? ¿Por qué empezaron estos rollos? Este mismo relato lo puedes leer en Marcos 15, del 33 al 35. Casi es una copia idéntica de lo que les estoy contando. Casi es una copia idéntica. Pero hay ciertas cositas en el otro libro, en el otro evangelio. Dice la palabra Eloi. Realmente es como un sinónimo, es casi lo mismo,
podríamos meternos a las palabras en griego, que es bastante interesante, por eso les digo que esto da para muchísimo, nada más estos 3 versículos, porque habla de en griego la palabra que se utiliza tiene un presente continuo y bueno, un rollote, pero no nos vamos a clavar tanto en eso. Pero aquí lo interesante de todo esto, y se los vuelvo a poner en pantallita por acá, estas palabras que usó, Elí, Elí es una palabra en hebreo. Está hablando de Dios. La única palabra que se referiría para referirse al Dios que ellos adoraban, en este caso nuestro Señor, Dios, el Dios que tú y yo también adoramos, ¿no? Y lo demás es un idioma en arameo, que es lama sabactani. Y esta dualidad de lenguajes habla de más de la época que estaban hablando, que eran los idiomas más comunes. El hebreo ya no era una lengua común, pero todavía se venía manejando. De hecho, en algún tiempo el hebreo como lengua fue totalmente desaparecida. También igual y luego hablamos de eso. Pero el arameo al parecer era la lengua que más usaba Jesucristo para referirse. Sí, Jesucristo era políglota y era necesario porque los idiomas que se dominaban en aquel entonces debido a las conquistas eran variados. Era el latín, el griego, el arameo y el hebreo simple y sencillamente por uso religioso. Pero bueno, interesante que empiece con esto. Pero más interesante, ahorita vamos a darnos cuenta de algunas situaciones bien curiosas. Les digo, se ocupaba esta palabra. ¿Pero por qué dice Dios mío, Dios mío? ¿Por qué me has abandonado? Hay muchísimas conjeturas de esto. Yo solamente voy a tratarles 3. Y al final les voy a dar mi conclusión y a ver qué opinan ustedes. Les voy a dejar también un poquito más de tarea después. Y créanme, esta la van a querer hacer. Yo cuando descubrí esto me clavé mucho en eso y cada que lo vuelvo a hacer, algo cambia dentro de mí. Y ahorita, y más con la predicación que di la vez pasada. Van a ver ahorita por qué. Pero la mayoría de los expositores citan de que quizá Jesús en ese momento está citando otra parte de la Biblia. El Salmo 22 comienza exactamente de esta manera. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y algunos piensan que se estaba refiriendo. No, algunos no hacen la conjetura, algunos lo afirman. Dicen que estaba recitando el Salmo 22. Y es aquí donde quiero centrar todo lo que les quiero hablar el día de hoy, porque es bastante interesante. Primera Marcos es el primero que cita con exactitud la hora. ¿Por qué es importante esto? ¿Se acuerdan que empezamos hablando con estos versículos que alrededor de las 3 de la tarde? Aparentemente Jesucristo estuvo crucificado 6 horas. Jesucristo estuvo 6 horas en la cruz. Y esto es algo interesante porque normalmente podían tardar más en la cruz. Los presos y los que eran condenados a estar en la cruz a veces duraban semanas ahí crucificados. ¿Y esto qué quiere decir? Te dirás, bueno, una de las conjeturas es de que no es de que Jesucristo haya sido más débil que los demás, que en cierta manera podríamos decir que puede ser una posibilidad. ¿Por qué? Porque no a todos los que los crucificaban los torturaban como a él, porque él aparte le dieron muchísimos latigazos y todo. Yo no soy muy partícipe de centrarme en el sufrimiento físico de Jesús, porque para mí es lo de menos. Y creo que ya lo he dicho en otras predicaciones y lo voy a retomar en un momento. Pero no es de que lo haga menos, porque, híjole, no hay cabeza para que quepan. Alguna vez ayudé a un teólogo a hacer las ilustraciones de lo que pasó Jesús en la cruz. Y es del punto de vista médico, y es algo impresionante. Es algo que es, da cosa, ¿no? Pero hay algo que creo que fue todavía más profundo y tiene que ver con lo que les voy a contar el día de hoy.
Pero esta parte, algunos no concuerdan y algunos sacan algunas conclusiones interesantes, porque si se dan cuenta, comienza diciendo clamó a gran voz. Y una persona que no tiene fuerzas no clama a gran voz, con trabajos puede emitir una palabra. Entonces eso denota que Jesucristo tenía todavía muchísima fuerza. O sea, bien podría haber aguantado muchos días ahí. Pero ¿qué creen? Hay algo que remarca Jesús varias veces en cuando habla de que Él va a ser entregado y que va a ser crucificado. Y eso es de que Él está entregando su vida. No se la están quitando. Él la está entregando voluntariamente. Y esto es algo bien importante. Porque no lo mataron porque lo capturaron y lo hicieron. Él se entregó. Mismo podría haber salido cuando lo fueron a apresar, hubiera podido salir fácil si iniciaba una revolución ahí. Y se levantaba todo el pueblo de Israel seguramente. Algunos porque realmente sabían que él era el Mesías y algunos nada más porque necesitaban un pretexto para levantarse y sublevarse con el pueblo romano. Entonces, es más, cuando intenta defenderlo Pedro, lo regaña y le dice, espérate carnal, o sea, no va así el asunto. Y todavía sana al soldado que fue herido. Y esto es bien interesante porque si no sé si lo habías apreciado, pero si clamas a gran voz es porque tienes todavía fuerza. Entonces, así como que fue voluntario. ¿Y por qué nada más duró unas horas? Quizá, y esto es casi algo que es certero, porque la profecía decía que tenía que resucitar al tercer día. Entonces esta situación tenía que ser algo que sucediera en un periodo corto de tiempo. Y aunque los evangelios lo narran, la crucifixión, en unos parrafitos nada más, esto tardó horas. Fueron días los que estuvieron ahí haciendo varias cosas. Fueron varios sucesos. Y a veces lo leemos de corrido y pensamos que es así como que, ay, fueron minutos. No. Como les decía, aproximadamente pasaron 6 horas desde el momento de la crucifixión al que le estoy contando, que fue unos minutos antes de su muerte. Y esto, de nuevo, trae muchísimas cosas que podríamos estar analizando muy a fondo, pero algo que me llamó también la atención de estos estudios que he estado haciendo sobre lo que sucedió en la cruz, tanto físicamente, espiritualmente, históricamente, algo que pasó por ahí interesante es que pensaban que estaba llamando al profeta Elías. ¿Se acuerdan del versículo que acabamos de leer? Dice, algunos creyeron que estaba llamando al profeta Elías. Y esto es bien interesante porque los soldados romanos no sabían quién era Elías. Ellos no conocían esa tradición. O mejor no que otro que se interesó y le llamaba la atención que hablaban mucho de Elías. Dijeron, pues vamos a ver quién es este cuate. Pero los que estaban pasando eran personas judías. Y ellos claramente sí conocían al profeta Elías, pero lo entendieron mal. Y hacer una referencia de Elías en la cruz también puede traer algo bastante profundo si lo empezamos a analizar desde el punto de vista teológico. Pero esto es muy aparte de eso. Les digo, no me quiero clavar tanto en eso. Quiero centrarme más a lo que vemos. Ahora, les voy a contar esta parte que les digo. Hay hay muchas conjeturas de por qué dijo Jesucristo esto, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La primera, que estaba citando el Salmo 22, que lo estaba recitando. No sé si has leído el Salmo 22 y si no, esa es tu segunda tarea. Vas a ir a leerlo y ahorita te voy a decir cómo lo vas a leer. Y algunos dicen que no puede ser posible. Porque una persona que está crucificado y que tiene el dolor y todas las heridas que tiene Jesucristo al punto de muerte, no va a estar recitando un salmo. ¿Por qué? Porque los salmos eran las alabanzas, eran los cantos, los coritos, los himnos de aquel entonces. Entonces, ¿cómo alguien que está sufriendo va a estar recitando un salmo? Es como que ilógico. Pero
yo no estoy muy de acuerdo en esto. ¿Por qué? Porque Jesús no era nada alógico. Jesús hacía cosas bien extrañas. Es una de las personas que yo más admiro por eso, porque es muy rebelde en ese sentido. Él dice, no tengo que estar en un cuadrito. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Él podía hacer lo que quería. Y aún así, obedecer la ley al 100%. Es algo impresionante. Por eso cada vez que veo este tipo de actos digo, wow. Entonces yo digo que sí, y más ¿por qué? Porque Jesús sabía que en ese momento estaba cumpliendo con la encomienda de su Padre, a pesar de que Él en ese momento no sentía su presencia. ¿Por qué digo esto? La Biblia es bien clara. En Deuteronomio, dentro de todas esas citas que te mostré al principio, búscala. En Deuteronomio habla de una maldición de las personas que son crucificadas. Y dice claramente, maldito aquel que es colgado en un madero. Si es maldito, si fue Jesús maldito, y en 1 Corintios puedes ver por qué pasó eso también, que también ahí está en todas las citas que te dejé, era necesario que esto ocurriera. Pero si en ese momento Jesús estaba volviendo maldición, la presencia de Dios no podía estar en él. No era posible, porque Dios no es maldito. Y quizá en ese momento, al no sentir la presencia de Dios, lo que hizo Jesús fue recitar uno de esos cantos que aprendió seguramente de niño, de esos salmos que todo mundo cantaba y decía en aquel entonces. Y estaba recitando, estaba cantando el Salmo 22. ¿Qué haces cuando estás en tu peor situación, cuando estás en la peor situación de tu vida? ¿Te pones a llorar? ¿Te empiezas a insultar a todo el mundo? ¿Te enojas con todo el mundo? ¡Ay, ay, tu culpa y todo! Y cualquier cosita que te toque, puta. Como dicen, andas como jarrito de tlaquepaque o no sé cómo le dicen, ¿no? Pero mira a mí, no me toques, ¿no? Hay algunos que de plano les decimos, ni te me acerques ahorita. Hay unos que sí tenemos como que ese control de decir, mira, espérate tantito, ahorita ando, que ni me toques. Pero Jesús se pone a recitar, a cantar. Se empieza a algo. Y ojo, no estaba sintiendo la presencia de Dios. Era imposible. ¿Recuerdan esto? Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y un estudio también larguísimo de por qué pasó esto. Tenía que hacerse maldición Jesucristo para llevar todos nuestros pecados y así poder nosotros ser perdonados. Y cuando estás sintiendo el peor momento, y te digo, por eso yo no me centro tanto en la parte física, sí, fue algo impresionante, les digo, pero la parte por la cual momentos antes, días antes, Jesucristo clamó a Dios diciéndole, yo no quiero que esto pase, Dios, por favor, si es posible que no pase, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Fue porque él no quería separarse de la presencia de Dios. Era la única vez que lo iba a hacer. Desde el inicio de la creación, desde antes de la fundación del mundo, era la primera vez que que Jesús no iba a sentir la presencia de Dios en él. No sé si alcanzan a dimensionar esa parte. Vean cuántos salmos dicen que pase lo que pase, pero no me dejes tu presencia. Moisés, Abraham, David, Jeremías, muchísimos personajes de la Biblia dicen, haz lo que quieras Dios, pero no me apartes de tu presencia. Ahora imagínate a Jesucristo ya no sintiendo la presencia del Padre. La parte física, él no tenía ningún problema porque sabía que él iba a resucitar y que iba a volver a sentir la presencia de Dios, pero iba a haber un momento en el que no, y que iba a sentir toda la maldición puesta en él. El próximo domingo también amenazo con regresar con otro tema, por otra cosa que Jesucristo dijo ahí. Les voy a poner un videito que algunos de ustedes ya conocen.
Pensé que estaba en video ya esa predicación y hasta la iba a citar, pero no. Así que aprovecho y que me dieron permiso de hacerlo para que la próxima vez vamos a ver otras palabras que hizo Jesús en la cruz y vamos a hablar sobre eso nuevamente. Corregido y aumentado para los que ya lo escucharon, está en audio, está ahí en todas las plataformas de podcast, pero bueno, ese es otro. Pero no sé si alcanzas a dimensionar eso. ¿Qué hacemos nosotros, les digo, cuando tenemos el problema, cuando no sentimos la presencia de Dios? Nos enojamos, insultamos, negamos a Dios y todo. Y Jesús se pone a cantar, se pone a recitar un salmo, se pone a recitar el Salmo 22. No sé si alcanzas a dimensionar eso. Y dentro de tu tarea, y que te digo cómo lo seas, cuando leas el Salmo 22, imagínate a Jesús en la cruz. Y va a cambiar totalmente cómo has leído el Salmo 22. Te lo digo porque cada que lo hago, no hay algo en mí que, no sé. Porque el Salmo 22 lleva una estructura curiosa. Va de esta parte de angustia, de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hasta un acto de alabanza. Hasta un acto de reconocimiento de quién es Dios. Y ahorita vamos a ver. Y de hecho, voy a ponerte el versículo 7 del Salmo 22, nada más para que veas un poquito de lo que podrás ver si haces esta tarea que te estoy diciendo. Dice, todos los que me ven se burlan de mí, sonríen con malicia y menean la cabeza, mientras dicen, ¿este es el que confía en el Señor? Entonces, que el Señor lo salve. Si el Señor lo ama tanto, que el Señor lo rescate. ¿Te suenan esas palabras? ¿Te suenan a lo que le pasó a Jesús? Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, lo que le decía a uno de los ladrones. ¿O por qué no te salvas? Ahí está, de burla le pusieron una placa en su cruz. Y este es el rey de los judíos. Y lo más interesante, no me quiero clavar, pero es un dato curioso que siempre me llama la atención. Al ponerlo en distintos idiomas y con distintas frases en esa placa, estaban reconociendo al rey de todo el mundo. Pero eso después lo vamos, no sé, algún día a lo mejor lo estudiamos, porque esa plaquita tiene más relevancia de lo que ustedes creen. Pero ¿les suenan estos dos versículos? Es lo que le pasó a Jesús. Es la situación que estaba pasando en esos momentos. Pero más adelante, en los versículos 25, fíjense cómo va terminando este salmo. Te alabaré en la gran asamblea, cumpliré mis promesas en presencia de los que te adoran. Pues el poder de la realeza pertenece al Señor. Él gobierna a todas las naciones. Termina con alabanza y diciendo, se ha cumplido. Y que Él gobernará sobre todas las naciones. Reconociendo quién es Dios. ¡Wow! ¿No lo crees? Imagínate. Recuerda, Jesucristo está clavado en la cruz. Está sintiendo toda la carga del mundo en Él. No siente la presencia de Dios y está cantando. ¿No te parece esto impresionante? Y quisiera quedarme ahí nada más, pero hay una segunda conjetura de por qué, y esa es de la que te acabo de decir, de que al no sentir la presencia de Dios, Jesucristo clama y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque era humano como tú y yo, no sentía ya la presencia de Dios y se sentía desamparado, se sentía solo. Y era natural que estas cosas pasaran. Esa es la segunda conjetura. La primera ya te la dije que estaba recitando el Salmo 22. La segunda, esta situación.
Y la tercera es un poquito más banal y tiene también que ver con esto, pero es simplemente que Jesucristo era hombre. Y en ese momento realmente se sintió tan solo que gritó pidiendo misericordia. Y estas son las tres que más creo que podrían tener un significado. ¿Por qué te las comento y por qué veo esto? Algo que me enseñó Dios por medio de una película súper chafa para algunos. Nada que ver con el cristianismo, pero esa película, Dios me reveló tantas cosas por medio de esa película. Se llama Contacto. Algunos no les gustaron, algunos dicen, la catalogan, tiene muy poca afinidad. Nos dicen que es la peor película de Julia Roberts. ¿Quién digo de Julia Roberts? Bueno, quién sabe cómo se llama esa actriz. Soy malísimo para eso. Pero me reveló una parte de Dios del tiempo. Y otra cosa es de que normalmente nosotros pensamos en dos dimensiones. Porque no podemos más saber, más allá. Pero Dios no piensa así porque Dios no tiene limitaciones ni de tiempo, ni de espacio, de absolutamente nada. Todo lo sabe, todo lo puede, es todopoderoso, no tiene ninguna limitación Dios. Y es pensar en esta parte triangular, en esta parte en tres dimensiones, de ver todo desde todos los puntos de vista, desde todos los ángulos posibles al mismo tiempo, que es algo que físicamente es complicado. Hay unas teorías ahí muy impresionantes de esos estudiosos que hablan y no les entendemos nada. La teoría de cuerdas, la teoría de la... en fin, ¿para qué les digo? Y es esta parte. Y si fueran las tres, estas tres teorías que te he contado al mismo tiempo, estaba recitando el Salmo 22, sentía, es un clamor de ya no sentir la presencia de Dios y como hombre se sentía solo. Y quién sabe cuántas cosas más. Porque nosotros lo vemos y en estas dos dimensiones solamente vemos el sufrimiento de Jesús. Pero no estamos viendo la parte espiritual. Por eso les digo que me encanta ese video que les he compartido y que vamos a ver el próximo domingo. Porque da un poquito de lo que lo mejor estuvo pasando Jesucristo en esa cruz, que va más allá del dolor físico. Esas cosas por lo cual le dijo a Dios, por favor, Padre, si es posible, no quiero hacerlo. Y de nuevo esa fuerza y esa fortaleza para decir, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y después verlo en la cruz, en el peor momento físico de su vida, y ponerse a recitar un salmo. ¿No te parece algo impresionante? Yo la verdad es de que descubrí esto y dije, wow, 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 wow. Y me habla de esa entereza y de lo mucho que nos falta para poder estar a la altura del varón perfecto, que es Jesucristo. Porque nosotros nos preocupamos, nos angustiamos, lo que les digo. Pero de ese momento mi vida cambió totalmente. Porque ahora digo, cuando esté en mi peor momento, lo que voy a hacer es darle gloria a Dios. A lo mejor no recito el Salmo, está medio raro el Salmo, pero implican muchísimas cosas. De hecho, por ahí hay un grupo católico, no me se me olvidó ahorita el nombre, pero que hizo cantado el Salmo. Está bonito, cantan muy bonito y la música está muy bonita, pero tienen un error garrafal desde el principio. Ellos dicen que están cantando el Salmo 21. No sé por qué, si la misma Biblia católica también tiene el Salmo 22 en el mismo lugar, pero bueno, es otra cosa. Pero imagínense eso. ¿Por qué no reconocer realmente quién es Dios hasta ese peor momento en el que estamos pasando? Si Jesucristo lo hizo fue por algo, ¿no lo crees? Y les digo, lean el Salmo 22. Imagínense a Jesús recitándolo en la cruz. Y van a darse cuenta de la riqueza que tiene eso. Muchos dicen que el Salmo 22 lo escribió David. Algunos estudiosos dicen que no, que quizá fue Jeremías. Quien haya sido,
Imagínate, y ahorita les voy a comentar de alguien que estaba comentando algo curioso. Él es autor y escritor de varias canciones y decía, imagínate quien escribió el Salmo 22, diciéndole, me citó Jesús en la cruz, me citó, cantó uno de mis salmos, Jesús. Así como que dices, wow, ¿no? No sé quién habrá sido. La mayoría se inclina por David. Yo tengo mis dudas también por ciertas cosas que no tienen acaso ver. Pero quién haya sido. Algunos se atreven a llamar el Salmo 22 como el quinto evangelio porque lo narra tan detalladamente que está narrando exactamente todo esto que te estoy diciendo. Léalo. Imagínalo de esta manera que te estoy diciendo. Pero bueno, ya casi para acabar esta situación y de darte esto, te recuerdo en qué está basado todo lo que te estoy diciendo. Son todas estas citas. De nuevo, te lo pongo en pantalla completa, vela, sácale una captura, velos, léelos y acuérdate del libro que te recomendé. Ese libro muy bueno. No lo dejes de leer. Léelo siempre. Y quiero terminar esto con una frase que me cambió totalmente mi vida también. Y así de poderosa fue esta frase para mi vida. Porque nunca lo había visto de esa manera. Es más, nunca me había dado cuenta de esto. Y este es el antecedente. Algo curioso o algo muy interesante es de que Jesucristo fue la única ocasión en el que llamó Dios a su Padre. Siempre le dijo Padre, siempre le llamó como Padre. ¿Por qué? Porque Él era su Hijo. Y en eso no tenemos la menor duda. Pero esa ocasión no se refirió a Dios como Padre, sino le dijo Dios. Y usó la palabra hebrea para referirse a Él como Dios. Por eso les digo que era muy importante. Dijo Elí, Elí. Y así como que, wow, lean toda la Biblia, lean los evangelios y van a darse cuenta que fue la única vez que Jesucristo llamó Dios a su Padre. Ya tienen el antecedente de lo que les dije. No estaba sintiendo la presencia de Dios ni nada. Y esta es la frase de un pastor, predicador y el director de Academia de la Biblia, que es un instituto en España, un instituto bíblico en España, que me impactó muchísimo. Y se las voy a poner. Y dice lo siguiente. Si Jesús dejó de decirle Padre una sola vez para que tú y yo podamos decirle Padre a Dios. Esto lo dijo Alex Samper. Ese sufrimiento, ese sudor de sangre, esa angustia mayor que tuvo Jesucristo, fue porque no le iba a poder decir Padre. Ya no podía referirse a Él como eso, porque no estaba dentro de Él. Su presencia ya no estaba en Él. Y dejó de decirle una sola vez, Padre, para que tú y yo podamos decirle Padre a Dios. Si esto no te llama la atención o no te produce algo, no sé. A lo mejor soy yo nada más. Pero exactamente fue lo que pasó. Es exactamente lo que hizo. No le importó hacerse maldición. No le importó renunciar a todo para que tú y yo podamos tener esa oportunidad de llamarle Padre a Dios. ¿Cómo ves? Y bueno, próximo domingo. ¿Tienes tarea? ¿Tienes algo de tarea? Si quieres no leas todos esos versos que te di, pero te recomiendo que los hagas, pero lee el Salmo 22 de esta forma y después me dices qué pasó. Vas a ver todo esto y recuerda esta frase.
Y va a haber un momento de reflexión en el que quiero hablarte. Y uno de los podcasts en el que estoy participando, que en próximo mes vas a encontrar algunas cosas interesantes que van a pasar. Pero uno de los podcasts que estoy participando, llamado 23 grados, grabamos ya algunos episodios especiales en los que durante esta Semana Santa vamos a estar publicando un episodio diario. Te los vamos a estar enviando al grupo para que los veas. Hablamos desde varios puntos de vista, lo que sucedió cada día. Tratamos de hacerlos más cortos, el más largo dura media hora, pero más o menos son entre de 10 a 15 minutos los demás. Empezamos hoy, ahorita en unos minutos se va a publicar el primero. Van a quedarse ahí grabados, no se preocupen. Bueno, en audio ya está publicado, van a salir en YouTube, en Facebook. Y reflexionamos sobre cada día, lo que pasó el domingo de Ramos, el lunes, el martes, de aquí hasta el próximo domingo. Van a estar apareciendo a las 11 de la mañana. Les digo, les vamos a estar mandando la liga si los quieren ver. Los que nos están viendo en redes sociales, también lo vamos a dejar en los comentarios. Por ahí, si no, búsquenlo como 23 grados podcast y ahí van a encontrarlo. De todos modos, vamos a estarlo tratando de difundir. Para que veamos que hay más cosas todavía y te animes a que esta Semana Santa no sea como siempre, sino que la puedas vivir de una manera diferente en la presencia del Padre. ¿Ok? Muchas gracias por estar conectados. Gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo domingo en el que vamos a ahondar también en otras palabras de Jesús y vamos a ver algo más profundo de estas situaciones y tener un poquito del lado espiritual que ocurrió en esa cruz, que más allá del sufrimiento físico de Jesús. ¿Estamos? Bueno, lo dejo con nuestros anuncios. Dios los bendiga. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.